En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. La negativa de España a autorizar el uso de sus bases para la operación estadounidense contra Irán presenta un desafío al hegemón, a un hegemón en concreto, además, al que no le gusta que le lleven la contraria. Esta decisión redefine, al menos de momento, la posición de Madrid en un tablero geopolítico cada vez más áspero. De hecho, el gobierno español asume así para el país un riesgo, quiere ganar margen de autonomía a cambio, eso sí, de exponerse a una considerable presión. De hecho, puede que la posición de Moncloa no sea la correcta, pero nos toca analizar qué sucede y qué consecuencias puede tener y qué es lo que está pasando ahora mismo, porque que Washington haya reconvenido a España en público y haya deslizado amenazas comerciales introduce un elemento de asimetría difícil de gestionar. El debate famoso sobre la llegada al 5% del PIB de inversión en defensa es llamativo porque es una cifra que ni siquiera alcanza a Estados Unidos de forma sostenida, ni mucho menos ningún otro miembro de la OTAN. Quien más invierte es Polonia con un 4 y pico %. Por lo tanto, resulta curioso que se exija ese 5%. Quizá lo que se exige es la voluntad de llegar al 5%. Ahora funciona más esa meta que plantea Donald Trump como instrumento de presión política que como objetivo realista compartido, porque nadie, repito, alcanza esos niveles. Para España parece que el dilema es estructural. Tenemos un ejército que no es irrelevante, pero desde luego no es de los más destacados de Occidente, ni mucho menos del mundo. La economía, pues, es tirando a grande dentro de la Unión Europea, la cuarta, pero desde luego no es relevante en el concierto internacional. Es evidente que el valor estratégico de España radica en nuestra geografía, el control occidental al Mediterráneo, donde en su extremo oriental se está configurando una verdadera situación de polvorín geoestratégico, también la proyección hacia el Sahel, el anclaje atlántico, y por ello negar el uso de bases es un mensaje potente que puede salir bien, pero también puede salir mal. Más allá de los riesgos por la escasa relevancia que tiene España y su capacidad de resistencia de las presiones del aliado, España está inserta, no lo podemos olvidar, en una realidad supranacional que es la Unión Europea. Por tanto, esa amenaza por parte de Estados Unidos no es un problema bilateral, afecta a todo el mercado único. Pero aquí surge una pregunta obvia. ¿Va Europa a una? Por coger dos elementos fundamentales en torno a este conflicto, tenemos ese eje París-Berlín, que es el fundamental y que más pinta dentro de los equilibrios geopolíticos, económicos, estratégicos de Europa, y vemos cómo se ha optado por posturas distintas. El canciller alemán Friedrich Merz, más allá de una defensa prácticamente de compromiso respecto de España, ha insistido incluso desde la Casa Blanca en que va a seguir presionando a España para que alcance esos compromisos de gasto. Sin embargo, desde el otro punto del eje que vertebra la Unión Europea, desde Francia, Emmanuel Macron opta por un tono diferente. Dice que va a llamar a Pedro Sánchez para mostrar solidaridad frente a las amenazas comerciales, subrayar la autonomía de las posturas europeas. En este caso, no sería la postura española una indisciplina, sería, al menos para los franceses, que ya saben, están de lo más global con la Unión Europea, si nos atenemos a las propuestas del paraguas nuclear recientes, es un síntoma de la necesidad de dejar claro qué significa realmente tener soberanía en Europa y autonomía estratégica. Alemania, por otro lado, siempre ha sido más reacia a asumir el liderazgo militar, sobre todo después de perder 2 guerras mundiales, y parece apostar más por cumplir los compromisos con Estados Unidos. Francia es potencia nuclear, es miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas e insiste en que la autonomía estratégica no puede ser solo retórica, tiene que ser práctica y tiene que demostrarse con independencia de criterios y con capacidad y soberanía de quienes no están de acuerdo con medidas concretas. Nos preguntamos, ¿puede la Unión en su conjunto, no solo con estos dos socios fundamentales, mantener una posición unitaria? Parece que en lo formal, al menos, sí lo puede hacer, pero que la unidad real es mucho más compleja, es una quimera, depende de voluntades políticas muy diversas, con condicionantes geopolíticos muy distantes. En el fondo, aquí también no podemos olvidar lo que está en juego es el modelo de inserción internacional de Europa. La postura francesa apunta a un horizonte en el que la Unión actúe como un polo propio de un sistema multipolar y casi con
apolaridad o con multipolaridad difusa y acuerdos concretos en medio de esa deriva transaccional en la que se está convirtiendo el orden mundial. Para España pudiera parecer que es trivial alinearse con una u otra opción, ser un seguidista o ser el alumno díscolo, pero ni mucho menos. Es evidente que este episodio con las bases de Morón y Rota revela una verdad bastante incómoda. El orden liberal que ordenó las relaciones transatlánticas durante décadas muta hacia un esquema, como digo, mucho más transaccional, y esto acarrea sus riesgos. La postura más interesante a futuro para los europeos parece que es que la Unión se convierta en un actor geopolítico de calado, pero mientras, ¿qué vas a sufrir? Mientras, ¿vas a ser capaz de soportar el temporal? Porque España sola, desde luego, no lo es. Eso sí, también hay que poner el foco en la otra parte. Más allá de Donald Trump, escuchar al secretario de Guerra de Estados Unidos asegurar que ellos no han empezado la guerra de Irán, pero la terminarán, sonroja a cualquier persona que tenga un mínimo de interés por los sucesos geopolíticos. Hay que dimensionar bien si a España le conviene mantener el pulso, porque se juega mucho. Porque lo que propone Estados Unidos, al final, no es una limitación comercial, no son unos aranceles, es un embargo. Es, pongámoslo claro, situar a España al nivel de Corea del Norte. Eso es lo que busca Hegseth cuando en su discurso más reciente dice: la actitud de los españoles pone en peligro la vida de los estadounidenses. Que no se dediquen a iniciar guerras y a bombardear otros países, digo yo, y no tendrán problemas con la vida de sus soldados. Hacemos un alto en el camino. A la vuelta, información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. No se marchen porque sigue Pulso Geopolítico. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. ¿Por qué ayudan los que ayudan? Trabajadores sociales, educadores, voluntarios, investigadores. A pesar de las dificultades, dedican su día a día a ayudar a los demás porque creen en la utopía de una sociedad más justa para todos. Porque lo imposible solo es un poco más difícil que las cosas difíciles. Fundación La Caixa. Creer para transformar. Hoy vamos a hablar de una de las teorías más conocidas en el ámbito económico, la teoría de la mano invisible de Adam Smith. Hace referencia a la capacidad de autorregulación que tiene el mercado. Existirían unas fuerzas a las que se refiere como una mano invisible que equilibra el mercado y los precios a través de la propia decisión de los individuos. Según Smith, la mano invisible se encarga de arreglar las posibles contradicciones y problemas que tiene el propio funcionamiento de los sistemas económicos. Pero la mejor forma de entender esa mano invisible es con un ejemplo, y qué mejor que utilizar lo que hemos vivido para mostrarlo. Con la llegada del coronavirus, la demanda de servicios de streaming o nuevas formas de teletrabajo buscaban nuevos modelos de negocio con los que beneficiarse, y han conseguido que las compañías, cuando parecía que todo iba a colapsar, mucha gente mantuviese su trabajo y pudieran prosperar o entretenerse durante muchas horas metidos en casa. ¿Y vosotros qué opináis? ¿Creéis como Adam Smith estaba en lo cierto y hay una mano invisible que autorregula el mercado? Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico.
Vamos ya con toda la información geopolítica de la jornada que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Quinto día de guerra abierta en Irán. Israel y Estados Unidos continúan bombardeando instalaciones y edificios del gobierno en Irán, que sigue lanzando oleadas de drones y misiles contra Israel y los países del Golfo Pérsico. Israel además continúa su ofensiva contra el Líbano, donde se acrecienta la crisis de desplazados. Sánchez clama no a la guerra y pide diplomacia. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido el no a la guerra y ha exigido una solución diplomática, porque ha asegurado que no se puede responder a una ilegalidad con otra. Además, ha advertido de que es ingenuo pensar que practicar el seguidismo ciego y servirles liderar, y asegura no tener miedo a las represalias de Donald Trump. Y por tanto no vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo y que también es contrario a nuestros valores e intereses, simplemente por el miedo a las represalias de alguno. Arranca en Pekín la principal cita política anual del gigante asiático. Cita que arranca con la apertura de la reunión del órgano consultivo y una rueda de prensa del Legislativo en la que su portavoz ha defendido la estabilidad de las relaciones con Estados Unidos y la Unión Europea en vísperas de la inauguración mañana de la sesión de la Asamblea Nacional Popular. En Estados Unidos, entre tanto, arranca la carrera hacia las elecciones de medio mandato. Tras las primarias en Texas, Carolina del Norte y Arkansas, arranca la carrera hacia las elecciones intermedias de noviembre con la renovación de la Cámara de Representantes y parte del Senado. Continúa el enfrentamiento entre Pakistán y Afganistán. Los enfrentamientos entre Islamabad y Kabul en la frontera afgano-pakistaní continúan tras 6 días de escalada militar, mientras ambos países mantienen versiones irreconciliables sobre el número de víctimas de una ofensiva que ha dejado decenas de muertos, incluidos civiles. Bruselas presenta su ley de aceleración industrial. Ley que introducirá requisitos de fabricación europea en las licitaciones y concesiones de subsidios públicos en la Unión Europea, entre otras medidas para impulsar la industria del bloque comunitario frente a la competencia de China y Estados Unidos. Vamos ya con toda la información geopolítica en profundidad, Blanca. Sánchez ha recuperado el no a la guerra en su primera réplica al presidente estadounidense Donald Trump. En primer lugar, no a la quiebra de un derecho internacional que nos protege a todos, especialmente a los más indefensos, a la población civil. En segundo lugar, no a asumir que el mundo solo puede resolver sus problemas a base de conflictos, de bombas. Y finalmente, no a repetir los errores del pasado. En definitiva, la posición del Gobierno de España se resume en 4 palabras: no a la guerra. En una comparecencia desde Moncloa sin preguntas, Sánchez ha respondido de esta forma a las amenazas de Trump contra España por la postura del gobierno ante la guerra en Irán. No se puede responder, ha dicho Sánchez, a una ilegalidad con otra. Para el presidente del gobierno, la única solución debe ser la diplomática y política y no la militar. Sánchez ha acusado además a Donald Trump de usar el humo de las bombas para ocultar, dice, sus fracasos. Desde España estamos en contra de este desastre, porque entendemos que los gobiernos estamos aquí para mejorar la vida de la gente, para aportar soluciones a los problemas, no para empeorar la vida de la gente. Y es absolutamente inaceptable que aquellos dirigentes que son incapaces de cumplir con ese cometido usen el humo de la guerra para ocultar su fracaso y llenar de paso los bolsillos de unos pocos, los de siempre. Los únicos que ganan cuando el mundo deja de construir hospitales para construir misiles. Y todo ello, como decimos, después de que ayer el presidente de Estados Unidos calificase a nuestro país como un aliado terrible por su negativa a dejar que Estados Unidos use las bases de Rota y de Morón. Trump amenazó además con cortar todas las relaciones comerciales con nuestro país. José Luis Moreno, economista y autor del libro Geoeconomía Estratégica con ESIC. Cuanto más dure el conflicto, peor para todos. En el caso concreto de España, nos estamos diferenciando de la fotografía, porque evidentemente estas decisiones que se están tomando por parte del Gobierno de España son decisiones equivocadas, ¿no? De tal forma que pueden potenciar el impacto negativo, incluso a corto plazo, sobre nuestra economía. Me estoy refiriendo a esa decisión que ha tomado el Gobierno de España de no colaborar con los Estados Unidos en aplacar, digamos, el régimen dictatorial de Irán, ¿no? Y entre las empresas españolas con una alta presencia en Estados Unidos, el Santander, su presidenta Ana Botín confía en que España y Estados Unidos retomen pronto, dice, su increíble relación.
Ya sabes, en tiempos extraordinarios hay que mirar a medio plazo. España y Estados Unidos han tenido una relación increíble desde siempre, desde hace siglos, y estoy segura de que volverá a ser así pronto. Santander, por otro lado, es un gran inversor en Estados Unidos y nos vemos como un puente entre Estados Unidos y LATAM y entre Europa y Estados Unidos, así que nos centraremos en atender a nuestros clientes. Tenemos cerca de 5 millones de estadounidenses a los que atendemos a diario, así que ya sabes que es un gran país y estamos invirtiendo más. Postura de Sánchez respecto a la guerra de Irán también con una deriva interna. Desde el PP, su presidente Alberto Núñez Feijóo asegura que esta postura responde solo a los intereses personales del presidente del gobierno, por lo que pide distinguir a España de su presidente. También digo que no se puede confundir a los españoles con el gobierno en precario que tiene España. Y no podemos salirnos del marco de los socios de la Unión Europea simplemente por intereses partidarios o intereses políticos del presidente del gobierno. Y en consecuencia, cuando se habla de la defensa del derecho internacional, antes del derecho internacional están los derechos humanos. Feijóo ha pedido además que Sánchez dé todas las explicaciones que sean necesarias en el Congreso de los Diputados. Desde Podemos, entre tanto, aplauden el no a la guerra de Sánchez y califican a Estados Unidos e Israel de estados terroristas. En una comparecencia desde el Congreso de los Diputados, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha pedido a Sánchez que sustente ese no a la guerra, cerrando las bases de Rota y Morón, saliendo de la OTAN e interviniendo en los precios de la vivienda, la electricidad y los alimentos. No a la guerra es proteger a nuestro pueblo, es intervenir inmediatamente el precio de la vivienda, de la energía, de los alimentos, de los medicamentos. Es convertir España en un refugio en un momento en el que Trump está convirtiendo al mundo en un lugar muy peligroso. Es la hora de aislar internacionalmente a Donald Trump y de construir nuevas relaciones internacionales. Sobre el terreno, el conflicto escala. El Ministerio de Defensa turco ha comunicado que un misil balístico lanzado desde Irán y que se dirigía hacia el espacio aéreo turco fue destruido con éxito por la defensa aérea de la OTAN en el Mediterráneo Oriental. Tras este incidente, Turquía ha advertido de que tomará todas las medidas necesarias para proteger su territorio y su espacio aéreo. La República Islámica inicia esta tarde, entre tanto, el funeral de Estado de 3 días por la muerte del ayatolá Ali Jamenei, al tiempo que sigue atacando con misiles y drones israelí posiciones estadounidenses en países de la región. La Guardia Revolucionaria, como prometió, asegura controlar ya el estrecho de Hormuz, lo que lleva el petróleo un día más a subir con fuerza. Gustavo Martínez, gestor patrimonial y experto en bolsa. La realidad es que siempre necesitas un mínimo de 90 millones de barriles de petróleo diario y por el estrecho de Hormuz transitan aproximadamente 20 millones de barriles de petróleo al día, es decir, un 20% de la producción mundial, y ahí están los principales productores de petróleo, con lo cual todo lo que sucede allí es muy importante para el resto del mundo en cualquier tema y en cualquier escenario, ¿no? Y Europa ha reaccionado a la amenaza comercial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a España, país al que ha descrito como un socio terrible para oponerse a que emplee las bases de Morón y Rota en el ataque contra Irán. Desde Bruselas han mostrado su disposición a actuar para salvaguardar los intereses de la Unión Europea y, por tanto, de España, y piden respeto a Estados Unidos. Teresa Rivera, vicepresidenta de la Comisión Europea, en declaraciones a la cadena SER. Aquí hay que respetarse los unos a los otros, hay que respetar a los ciudadanos, evidentemente hay que respetar la soberanía y las decisiones soberanas de los Estados, hay que respetar los acuerdos y hay que respetar a Europa. Y en este caso se está confundiendo planos por todos los lados, pero hay un aspecto que necesita mucho respeto también, que es el derecho internacional, el uso de la fuerza, que en principio la Carta de Naciones Unidas requiere el cumplimiento de condiciones, requisitos y procedimientos. Por tanto, sí, Europa tiene mucho que decir. Es una competencia que los líderes europeos en el Consejo Europeo y la alta representante de Acción Exterior deben impulsar y deben coordinar. También el presidente francés ha mostrado su apoyo con España y en este sentido Macron ha llamado a Sánchez para mostrarle su solidaridad. Desde el gobierno español, entre tanto, han expresado su sorpresa por el hecho de que el canciller alemán Friedrich Merz no saliera en defensa de España ante las críticas de Donald Trump. José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores, en declaraciones a la televisión pública. Desde que estamos en el gobierno hemos conocido a 3 cancilleres. Yo he conocido a la canciller Merkel, al canciller Scholz y ahora al canciller Merz. No me imagino a la canciller Merkel o al canciller Scholz con unas declaraciones de ese tipo. Hay otro espíritu europeísta. Más allá del ámbito europeo, las reacciones a la postura de Sánchez y las amenazas de Donald Trump son dispares. Gemma González.
Al igual que Sánchez, varios países europeos han pedido a Estados Unidos moderación y respaldo al derecho internacional y el fin de la escalada militar. El presidente del gobierno ha recibido apoyo sobre todo de países africanos de Asia, especialmente de China y de países de América Latina. El gobierno iraní ha llegado a aplaudir el rechazo de nuestro país a participar en los ataques, considerándolo alineado con su narrativa de defensa frente a ataques extranjeros. Otros países, sin embargo, han criticado abiertamente a España. Israel ha acusado a nuestro país de estar del lado de los que critican a Occidente, mientras que el presidente estadounidense ha amenazado con cortar relaciones comerciales y diferenciar a España de otros aliados que sí apoyan la campaña militar. En cuanto a la prensa internacional, desde Europa destacan que España se queda como una de las voces más críticas dentro de Europa, al compararla con otras capitales europeas que han sido más ambiguas o menos rotundas. En la prensa británica se presenta a Sánchez como el líder europeo que se ha distanciado más abiertamente de Estados Unidos y destacan que esa posición es inusual entre aliados europeos y que podría representar una fisura mayor entre Estados Unidos y Europa. En Estados Unidos, grandes medios como Reuters interpretan la postura de Sánchez como una crítica directa a la política exterior agresiva de Washington y un recordatorio de las lecciones de guerra pasadas como Irak. Otros medios estadounidenses, sin embargo, destacan el riesgo de ruptura en las relaciones transatlánticas y señalan las dudas sobre si Washington realmente podrá cortar el comercio dada la regulación de la Unión Europea. Y es noticia de última hora, el secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent ha acusado a Pedro Sánchez de poner en peligro los intereses de Estados Unidos. Con este argumento podría allanar la aplicación de la Ley de Emergencia Nacional para embargar económicamente a España. Se podría hacer realidad así una amenaza sin precedentes, inédita. Nunca antes Washington había impuesto un embargo a un país entero y por las razones que el presidente estadounidense está esgrimiendo. Pero ¿esto es realmente posible, Pablo Llanone? El embargo se ha convertido en el nuevo arma comercial de Donald Trump después de que el Tribunal Supremo declarase ilegales los aranceles recíprocos de la Casa Blanca. De ello hablábamos esta mañana en Radio Intereconomía con Eduardo Abad, presidente de UPTA. Es que precisamente el Tribunal Supremo en Estados Unidos ha dicho que no puedes aplicar los aranceles ni hacer ningún tipo de acción legal. Exacto, porque legalmente no se puede hacer. Y ya tuvo una sentencia tremenda que fue un varapalo precisamente para Trump. Ahora bien, para imponer este embargo, Trump tendría que invocar la misma ley que aplicó para los aranceles declarados ilegales, la Ley de Poderes para Emergencias Económicas Internacionales de 1977. Con esta norma, Estados Unidos ha embargado a Irán, Cuba y Corea del Norte. El próximo podría ser España, pasando a formar parte de una lista que incluye estados declarados por Washington como patrocinadores del terrorismo. Además, tendríamos el peor de los embargos. No se limitaría a sectores económicos concretos o a sujetos específicos, sino que se aplicaría a toda nuestra economía. Nos convertiríamos en el país más vilipendiado económicamente por Washington en la historia reciente. Pero antes de cundir en pánico, ¿es esto posible? De tranquilidad, porque desde luego el gobierno va a hacer todo lo que esté en su mano y también la Unión Europea para defender nuestros intereses y los intereses de nuestros exportadores. Es el ministro de Agricultura, Luis Planas, llama a la tranquilidad porque sabe que Trump no lo tiene fácil para aprobar este embargo. En principio, sí podría firmar una orden ejecutiva invocando la Ley de Emergencia Nacional, puesto que en el texto legal se prevé, leo textualmente, el bloqueo de prácticamente todo el comercio con gobiernos o personas extranjeras que hayan provocado una amenaza extraordinaria e inusual a la seguridad nacional de Estados Unidos. Pero ¿a qué nos referimos con amenaza extraordinaria e inusual? Podemos encontrar la respuesta en los precedentes. Hasta ahora, el embargo se ha aplicado para combatir el terrorismo internacional, agresiones militares, proliferación de armas de destrucción masiva y violaciones graves de derechos humanos, entre otros. ¿Encaja la negativa de un país a prestar apoyo militar a Washington en ese molde legal constituido por la historia? La respuesta es no, aunque la administración de Donald Trump parece dispuesta a que sí sea así. Hace unos minutos hemos escuchado al secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, decir que Pedro Sánchez pone en riesgo la vida de los estadounidenses. La frustración del presidente Trump con el gobierno español se justifica, dice Bessent, en primer lugar por su pésimo desempeño. Es el único miembro de la OTAN que no cumple con sus requisitos. Eso se conoce como oportunismo. Así que el gobierno español, prosigue, se está aprovechando intencionadamente del gobierno estadounidense y de todos los demás aliados de la OTAN que han dado un paso al frente. Y luego, además, dice, fue inaceptable que el fin de semana los españoles se mostraran tan poco cooperativos con respecto a las bases estadounidenses, ya que lo podíamos hacer con nuestros aviones. Los españoles han puesto en riesgo las vidas estadounidenses.
Con esto vemos a una administración bastante dispuesta a justificar la aplicación de esa ley de emergencia nacional. Con esta premisa, Trump puede sacar su orden ejecutiva adelante, pese a que si rebuscamos un poco sería ilegal, dado que seguiría sin encajar con la lógica de los precedentes. Sería, por tanto, cuestión de tiempo que los afectados, o sea, el propio gobierno de España, presentase el caso ante un tribunal federal y este paralizase la aplicación de la norma hasta la resolución del Tribunal Supremo, que puede tardar en llegar más de un año. Pero posiblemente no tengamos que llegar a esto, ya que nuestros socios europeos acudirán al rescate. España es la cuarta economía de la eurozona y un embargo de esta índole afectaría a toda la cadena de suministro. La vicepresidenta de la Comisión y exministra española, Teresa Rivera, ya ha dejado claro, como les hemos mostrado, que Europa tiene mucho que decir al respecto. Y ahora que hemos visto que no hay por qué entrar en pánico, podemos hipotetizar desde la calma. ¿Cuáles serían los efectos de un embargo económico de Washington a España? Bueno, pues actualmente el comercio con Estados Unidos representa un 4% de nuestro PIB. En el corto plazo los efectos serían desastrosos, pero en el largo contamos con alternativas. Aún así, sí que podemos hablar de un shock inicial importante. En primer lugar, empresas estadounidenses como Google, Facebook o Apple tendrían prohibido vender sus productos en España. En segundo lugar, perderíamos a uno de nuestros principales suministradores de gas natural licuado, especialmente importante desde el embargo al gas ruso y que ahora adquiere aún más importancia con la situación en Oriente Medio y los ataques iraníes a nuestro otro gran proveedor de gas, Qatar. José Luis Moreno es economista y autor del libro Geoeconomía Estratégica con ESIC. Esto nos puede afectar a corto plazo en temas de seguridad, temas de intercambio de inteligencia, ya se ha hablado también de presiones a empresas y luego puede estar encima de la mesa incluso restricciones a visados de dirigentes, como ocurrió con Chile no hace mucho tiempo, ¿no? Pero me preocupa el gas. Nosotros somos dependientes del gas de Estados Unidos. Ahí sí que se puede hacer una diferencia con respecto al resto de socios nuestros europeos. En tercer lugar, nuestro sector agroalimentario perdería una buena porción de su demanda exterior. Ya vimos cómo afectó al aceite de oliva y al vino español la imposición de aranceles recíprocos. Jesús Coza es responsable regional de UPA. Si se cierran realmente las puertas a cualquier comercio de Estados Unidos con España, pues nos puede afectar a uno de los países más importantes que tenemos a la hora de exportar nuestro aceite de oliva. También perderíamos acceso al sistema financiero en dólares, operaciones con bancos estadounidenses y pagos internacionales en dólares. Remarcable en este sentido la calma que la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, ha mostrado, como ya les hemos mostrado. Con todo, lo que vemos es que la amenaza de Trump ha generado incertidumbre una vez más, pero la respuesta de la Unión Europea, del Gobierno y también del sector privado parece haber generado algo de calma ante los instrumentos que tenemos a nuestra disposición, así como la dificultad legal que Trump enfrentaría para embargar económicamente a España. Y arranca en Pekín una de las citas políticas más importantes del año en China, las dos sesiones. Se trata de un encuentro anual que por un lado une empresas para asesorar al gobierno y que por otro permite a la Asamblea Popular votar algunas de las leyes más importantes del año. Para muchos es un teatro político del Partido Comunista Chino para aparentar que existe diálogo social, Pablo. De coreografía tachan muchos este encuentro que se inauguraba esta mañana. Este era el sonido que acompañaba a Xi Jinping hacia el estrado desde que ha presidido el encuentro. Hoy arranca concretamente la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, una de las dos sesiones en las que 2.000 personas, entre las que se incluyen académicos, empresarios y otras personalidades, proponen ideas al gobierno sobre temas de la actualidad económica. Pero no nos dejemos engañar, el presidente del comité, Wang Huning, uno de los hombres más poderosos de China, ha presentado un informe destacando la necesidad de unidad nacional y lealtad absoluta a Xi Jinping para enfrentar las tormentas externas, en clara alusión a las tensiones con Estados Unidos. Las referencias a Estados Unidos han sido constantes durante esta primera sesión, que tiene lugar a poco tiempo de que Trump viaje a China por primera vez desde el inicio de su segundo mandato. Los 2.000 miembros de este comité también han ofrecido su visión experta sobre los presupuestos anuales y el 15º plan quinquenal que se aprobará mañana para planificar la economía del próximo lustro. Sobre este asunto se votará precisamente en la segunda sesión del encuentro anual, la conocida como Asamblea Nacional Popular. Se trata del órgano legislativo de China. Es muy diferente del nuestro, se reúne únicamente una vez al año para aprobar leyes importantes que posteriormente el Partido Comunista aplica de forma monopolística y sin control. El acto de mañana es puramente protocolario en este sentido. El primer ministro, Li Qiang, anunciará la meta de crecimiento del PIB de entre el 4,5% y el 5% para 2026 y posteriormente se votará casi por unanimidad los presupuestos anuales y quinquenales con mayoría seguramente, como decimos, del 99%.
Vuelve Flecha, la feria de arte de Arturo Soria Plaza. Hasta el 15 de marzo, el realismo madrileño cobra vida. La Gran Vía de Antonio López protagoniza esta edición con arte contemporáneo, exhibiciones en directo y talleres con artistas. Flecha 2026. Arte que se mira despacio en Arturo Soria Plaza. Más información en arturosoriaplaza.es. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con Intereconomía Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana. Con Elena Fraile. En Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Lo anticipábamos, todas las señales apuntaban hacia un ataque de Estados Unidos a Israel sobre Irán y una vez producido, esto abre una nueva fase de inestabilidad en la zona con implicaciones que trascienden la región, que alcanzan de lleno los equilibrios globales y hay que ver pues cómo han sido los ataques, la respuesta iraní, el riesgo de ampliación del conflicto, porque todo esto nos obliga a una lectura estratégica que vaya mucho más allá del titular inmediato. Analizamos la operación, los objetivos, las consecuencias con Carlos de Antonio Alcázar, coronel en la Reserva y analista del Centro para el Bien Común Global de la Universidad Francisco de Vitoria. Carlos, bienvenido, buenas tardes, un placer. Muchas gracias, un placer, como siempre. Primero te pediría, fíjate, desde el punto de vista militar, para que nos situemos un poco, ¿cómo has visto la operación lanzada en la madrugada del sábado? Bueno, mira, primero el planeamiento de una operación conjunto combinada de este tipo, pues es muy complicada, ¿no? Se ha esperado pacientemente a iniciar el ataque en un momento, se iniciar el ataque fuerte, iniciar el ataque en el momento que Jamenei se reunía con sus principales asesores. Pero ya sabes que ha habido operaciones militares anteriores, en junio, etcétera, etcétera. Ahora tiene implicaciones estructurales que van mucho más allá del campo militar. Se está intentando degradar la capacidad política, militar, religiosa de este régimen, desestabilizar un poquito su mando y control y a lo mejor llegar hasta el cambio de régimen. Se ha iniciado duramente. Se han eliminado lo que nosotros llamamos high value targets, que son objetivos de alto valor, como pueden ser pues, el liderazgo religioso, un determinado liderazgo político, determinado liderazgo de la Guardia Revolucionaria, para ya no obligarles a entrar en un acuerdo con el programa nuclear, etcétera, sino ya llegar a casi la rendición o cercano a la rendición y un cambio de régimen. Fíjate que a Washington tenía una disyuntiva, ¿no? La diplomacia o el ataque. Pero es que era dudoso el ver que la diplomacia iba a seguir. Yo creo que todos han estado ganando tiempo un poquito, ¿no? Todos. Unos para que todas las fuerzas y todos los peones estuvieran en su lugar y los iraníes pues para proteger mientras se estaba negociando, proteger sus instalaciones, etcétera, etcétera. Entonces, en esa disyuntiva era muy difícil. Yo creo que como todo analista normalmente responsable o con algún conocimiento, era muy difícil prever que después de ese despliegue, pues no se hiciera nada. Es que eso nos lo comentaste.
La última vez que pasaste por aquí nos llegaste a decir este despliegue, con lo que cuesta, con lo complejo que es. En algún momento lo dije. No se va a hacer para simplemente disuadir, para eso tienes otras herramientas más dimensionadas. Más pequeñas y muchísimo más pequeñas. Y además, fíjate, el mismo Witkoff dijo que en el primer día, en la ronda de negociaciones, Irán entró pisando fuerte. Y dijo, acuérdate también que en algún momento lo dije, tenemos 400 y algo kilogramos de uranio enriquecido y podemos fabricar, voy a dejar en puntos suspensivos, un determinado número de bombas nucleares. Es decir, ya no se estaba negociando. Ya se estaba un poquito amenazando a Estados Unidos, ya la cosa iba a mayores. Yo siempre me he preguntado, desde mi desconocimiento, precisamente cómo no se esgrimía por parte del régimen de los ayatolás ese hecho. No tienen la tecnología para una bomba nuclear convencional, pero tienen, se sabe perfectamente, más de 400 kilos, como tú muy bien has apuntado, de uranio enriquecido al 60%. Si eso lo pones en misiles, pues no es una bomba nuclear, pero es una bomba sucia. Y es una bomba que, claro, tiene un impacto distinto al que tiene una bomba con un explosivo convencional. Más cuestiones en las que te tengo que poner una medalla. Anticipabas con los mercados cerrados en fin de semana, porque tú lo tenías muy claro cuando hablamos la última vez. Efectivamente, mira, es que Trump, además de ser presidente de los Estados Unidos, es empresario, ¿no? Y luego, pues también yo creo que debe tener buenos asesores, ¿no? Entonces, había cálculos hechos de decir, bueno, pues a partir del cierre de la bolsa en Nueva York, a partir de las 4 de la tarde en Nueva York, que sabes que difiere la hora, que empieza a ser un poquito de noche, empieza a entrar la tarde-noche en Oriente Medio, podía empezar todo, ¿no? ¿Qué se lograba con eso? Pues se lograba que ese golpe bursátil no empezara... Se amortigua un poco porque hay 48 horas al menos. Efectivamente, se amortigua un poquito, las bolsas empiezan el lunes o abren el lunes, o alguna bolsa a lo mejor no abre, se amortigua un poquito, ¿no? Y luego, pues, es interesante porque todo el mundo, o gran parte, esperaba decir, se cierran las bolsas, empieza la noche y algunos, pues, en esa noche dormimos poco, ¿no? Porque dijimos, a ver qué pasa. Y han tenido nosotros le llamamos una pequeña sorpresa táctica, que fue a las 8 de la mañana. Es decir, fue ya de día en Irán, ¿no? Posiblemente porque estaban esperando a que todo se conjuntara, todo el mundo se colocara en su sitio y se realizara el ataque a las 8 de la mañana. Irán, tenemos que ver la respuesta de Irán. Me parece obvio, incluso para alguien que no está tan avisado, que Irán se sabe inferior, porque tendrán lo que sea, pero no son tontos. Y parece que su respuesta, a priori, si uno analiza lo que han hecho hasta ahora, es hacer costosa la guerra. Efectivamente. Lo que ellos están ahora mismo intentando es extender un poquito el caos. Fíjate que hace nada, han atacado Grecia y Turquía. Además de Chipre, Grecia y Turquía. Es decir, están extendiendo ese caos. Quieren causar el mayor daño personal, material, a Estados Unidos e Israel, a los países árabes, y ahora ya están empezando a extenderlo. La presencia militar norteamericana es muy importante. Es en lo que se está basando toda la seguridad en esa parte del mundo, ¿no? Pero tiene importantes vulnerabilidades. Tiene importantes vulnerabilidades en el aspecto de su concentración geográfica de sus bases, donde está la quinta flota, las bases que tienen en Kuwait, las bases que tienen en Bahrein, etcétera. Y ellos lo que están buscando es explotar esas vulnerabilidades. Al final juegas con tus bazas. Claro. Pero luego entramos en esas vulnerabilidades más en profundidad, si nos da tiempo, que yo creo que sí. Pero me da la sensación de que esa regionalización, primero extenderlo a monarquías del Golfo, que todo hay que entenderlo en contexto. Sabemos que ellos son chiitas, que el resto son sunitas, que colaboran con Estados Unidos, por lo tanto son merecedores en su visión de este ataque. Pero entran también factores económicos. Cierran Hormuz,
o en la medida en la que pueden. De momento está cerrado, quieren hacer más caro el petróleo, quieren que todo cueste mucho más en cuestión de vidas, en cuestión de actores interpelados, en cuestión de dinero, para que al final alguien presione a Estados Unidos, supongo, y le diga para esto, ¿no? Claro, efectivamente. Lo que se está intentando hacer es un poquito, por ejemplo, con el estrecho de Hormuz. Lo que están intentando es crear el caos energético. Tú sabes que en el Golfo Pérsico, pues es un nodo núcleo, fundamental, fundamental energético mundial. Millones de barriles de petróleo, de gas. Efectivamente. Entonces dice, bueno, vamos a provocar inflación, vamos a provocar subida subida del crudo Brent, del petróleo, que los mercados empiecen a funcionar de otra manera. Quiero decir, quieren crear la mayor inestabilidad posible, ¿no? En eso están. Es cierto, leyéndote alguno de tus últimos análisis, que los ayatolás, que sufrieron en sus propias carnes el régimen, esa guerra de los 12 días, pues oye, todo el mundo aprende. Han sido capaces de, por ejemplo, te leía, descentralizar en cierta medida la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque si al final eres muy piramidal y te descabezan, pues te quedas paralizado. Ellos han compensado eso, ¿no? De alguna manera. Bueno, yo eso lo llamo de la guerra de los 12 días han aprendido. Y yo eso lo llamo el efecto Hezbollah, ¿no? Es decir, con Hezbollah se descabezó la cúpula, los mandos superiores, mandos intermedios. Asesinaron, mataron, interceptaron, como lo quieres decir, a Nasrallah. En 5 minutos. En 5 minutos, acabó. ¿no? Sí. Y luego todos con los Vipers, los mandos intermedios. Entonces, ¿qué vieron? Que no podían tener esa estructura piramidal y tenían que descentralizar un poquito la decisión. Entonces, por eso, a pesar de que se ha descabezado gran parte de la cúpula, la cúpula religiosa, ya tenemos al hijo de Jamenei colocado como máximo imán religioso, pero la cúpula política, pero la cúpula militar también ha sido de la Guardia Revolucionaria descabezada. Pero yo creo que han aprendido y han dicho, y se está viendo, ¿no? Porque sigue habiendo ataques, ya menos que los primeros días de misiles, etcétera, etcétera, pero van en automático. Es decir, esos mandos intermedios que ahora mismo a lo mejor están un poquito aislados, o esos mandos ya más subordinados, están atacando según un plan previsto hasta que les duren los misiles, hasta que les localicen las lanzaderas y hasta que puedan seguir haciendo daño. Están entrando en modo automático. Fíjate, yo no sé la capacidad de Irán para mantener el ritmo de respuesta, no sé cómo serán sus stocks, pero claro, siempre da la sensación de que se matan por parte del ejército más avanzado del mundo, que es Estados Unidos, moscas a cañonazos, ¿no? Porque Irán, que se sabía inferior, lógicamente, en últimas tecnologías, en cazas, etcétera, pues se dedica a fabricar drones, misiles más baratos, y para parar un dron de $50.000 se gastan 2 misiles de varios millones. Esto es difícilmente sostenible, ¿no? Ese es uno de los problemas que puede haber ahora mismo en este conflicto, en este plan de campaña, en esta operación. Es decir, como nosotros decimos en lo militar y en lo estratégico, ¿quién va a llegar al punto culminante? Nosotros llamamos punto culminante a ese punto en el que ya alguien no se puede defender o alguien no puede atacar más. Entonces ahora estamos viendo cuántos misiles le quedan a uno y cuántos interceptores o de otro tipo, o aviones, o cómo pueden interceptar todos los misiles. La defensa aérea de los países del Golfo Pérsico está muy basada en sistemas norteamericanos. Las bases norteamericanas, por supuesto, en el material norteamericano. Y luego Israel tiene una defensa aérea muy probada, muy buena, multicapa, con determinados medios de mayor alcance, de medio alcance, de bajo alcance, ya lo sabéis, ¿no? El sistema Iron Dome, el David Sling, el ARRU-2, el ARRU-3... está muy bien, pero claro, necesitan misiles, necesitan interceptores, necesitan munición, claro. Bueno, y unos están intentando la saturación. Es curioso porque ahora... Que pase uno aunque lance 500. Claro, pero ahora es lo que están haciendo, claro. El ataque inicial ha sido muy duro,
muy duro. Entonces no pueden, además los B-2 han intervenido contra instalaciones de misiles subterráneas. Entonces no les queda mucho. Es muy curioso que ahora, por ejemplo, Israel y el resto de países del Golfo están recibiendo salvas cortas, pero poco distanciadas en el tiempo. Es decir, el impacto psicológico es psicológico y físico, donde han caído y donde ha muerto gente, ¿no? Pero son salvas un poquito más cortas que en el anteriormente. Vaya. Están dosificando, eso es lo que te quería más o menos decir. O sea que ya se empieza a ver que por un lado no hay tantos misiles, aunque por el otro pues también están los interceptores. Fíjate, a mí me sorprendió que han mejorado aparentemente la capacidad de sus misiles, los ayatolás, porque si uno se fija en lo que pasaba hace años, eran mucho más groseros a la hora de acertar en sus objetivos, y lo que tú decías, teniendo bases en la zona, teniendo muy claro dónde están, no muy lejos para los alcances de los misiles, a mí me llamó mucho la atención, no sé si es significativo o no, tú eres el experto de esto, que destruyeran un radar FP-132 que vale más de 1.000 millones, que tiene una cobertura de 5.000 kilómetros, que daba la sensación de ser ese gran hermano que lo vigila todo y que hace que los aviones israelíes, estadounidenses, los barcos vayan seguros porque dicen, aquí no viene nada. Y han sido capaces de acertar en ese radar tan clave y destruirlo, ¿no? Bueno, es que era un objetivo fundamental y muy claro. Es decir, lo que tenían lo han lanzado ahí. Claro, lo que no vemos cuando han acertado, pero lo que no vemos es lo que se ha lanzado y no ha acertado, claro, ¿no? Ese misil, además, ese radar es un radar de alerta temprana era importante, ¿no? Era importante porque lo que hacía era ver los misiles a muy larga distancia, ¿no? Te da tiempo a prepararte. Efectivamente, pues un alcance de más de 4.500 kilómetros, etcétera, etcétera. Y luego que, como en todo, cuando tú tienes una defensa... yo no soy artillero, o sea que eso me lo han contado mis compañeros de artillería antiaérea, que son muy buenos, y cuando tienes es una defensa multicapa, es decir, vas defendiéndote a larga distancia, a media distancia, etcétera, etcétera, con diversos medios, y los radares funcionan muy bien y se van como acoplando, etcétera, etcétera, para que esté todo cubierto. Es un golpe el que se ha roto, el haber destruido ese radar, es una acción, hay que decirlo, de alto valor estratégico por parte de Irán, pero bueno, como siempre hay sistemas de armas y radares redundantes, hay otros sistemas para acoplarse y tal, y bueno, pues efectivamente Irán ha mandado un mensaje político-militar, como te diría yo, muy, muy, muy significativo, porque han atacado un nodo importante, pero la guerra continúa, o sea... Se acaban las respuestas y se le acaban los misiles en principio, pero tú también contemplas otras respuestas distintas, asimétricas, híbridas. Es que todo puede pasar, ¿no? No hay que descartar esas medidas asimétricas, es decir, que pueden empezar ahora o empezar un poquito más tarde, es decir... yo estoy hablando alguna, que igual no somos expertos. Estoy hablando claramente de terrorismo, estoy hablando... lobos solitarios, células durmientes... Bueno, yo de los lobos solitarios hay quien sabe más, sobre todo quien sabe más de eso. Es una opinión personal. Sí. Yo creo que un lobo solitario siempre hay gente que le está apoyando detrás, ¿no? Pero es una opinión personal, ¿no? Pero podemos hablar de terrorismo, de asesinatos selectivos en Estados Unidos... En Europa, activación de células durmientes, es decir, una acción un poquito impulsiva de Irán. Se pensaba que a lo mejor la respuesta inicial al ataque hubiera sido calculada, pero no ha sido calculada, están creando el caos. En estas acciones asimétricas, híbridas, terrorismo, etcétera, etcétera, pues también pueden hacer alguna escalada importante y ser una cosa complicada, ¿no? Y meter proxies, Claro. Es fanfarronería Butad cuando dice algún alto cargo militar o del régimen que sus misiles, su tecnología todavía no han sacado lo último, lo mejor, y que pueden golpear cualquier punto de Europa, porque lo psicológico influye y se utiliza en todas las guerras. ¿Es una amenaza real? ¿Es más...?
Bueno, sí, vamos a ver. Si pusiéramos todo, la panoplia de misiles de corto alcance, medio alcance, iraní, y cogiéramos una especie de compás, pues pueden llegar. Es decir, la Guardia Revolucionaria, que es de quien depende todo ese panoplia de misiles, podría hacer daño, ¿no? ¿Dónde podría llegar? Pues mira, como siempre sabes que siempre vengo con datos, pues mira, los de medio alcance, que serían entre 1.000, 2.000 kilómetros, pues podrían llegar, llegan a Israel, clarísimamente. Claro. Podrían llegar a Turquía, ojo que se ha atacado Turquía y Grecia, y podrían llegar a parte del sureste europeo, Grecia, Bulgaria, Rumanía, etcétera, etcétera. Solo de la Unión Europea. Afirmativo. Con lo cual ya estamos empezando a internacionalizar, claro, y no globalizar todavía, pero sí que estamos aumentando el caos, aumentando ese intento de destrozo de Irán. Los misiles de alcance intermedio, de entre 2.000 y 2.500, pues llegarían ya a Grecia, bien, o sea, Grecia cogiéndola bien, Balcanes y parte de Europa, y un poquito más de Europa del Este. Posiblemente, ¿cuál es el asunto? Que los de mayor alcance, pues también tendríamos a lo mejor un poquito más de tiempo para hacerlos, y no quiero... Yo creo que con eso ya hemos... pero te has dejado los de mayor alcance y nos has dejado a las puertas de, claro, ya tenemos un poquito de Europa más, occidental. Ya tenemos un poquito más de para la próxima entrevista, ¿no? No hemos tocado hasta ahora los aliados de Irán. Rusia ha salido beneficiada, por lo menos a corto plazo, con lo de Hormuz, financia con eso la guerra de Ucrania. Tampoco parece que el esfuerzo bélico que está manteniendo y le está costando en Ucrania le pueda permitir hacer nada. China sabemos que sí podría hacer cosas en cuanto a arsenal, en cuanto a soldados, pero aunque es muy dependiente del petróleo iraní, tampoco parece inclinada. ¿Qué papel juegan? Bueno, yo creo que se está viendo ahora mismo, ¿no? Así como en algún momento han apoyado un poquito de alguna manera, ¿no?, con determinados equipos, etcétera, etcétera, a Irán para que reconstruyeran su defensa antiaérea, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que Rusia siempre quiere debilitar independientemente de que alguien diga, pues eso puede parecer que Putin y Trump se lleven muy bien, o no, o no, porque yo creo que nadie lo sabe. Rusia lo que intenta debilitar es a Occidente, porque Occidente le está complicando mucho la guerra de Ucrania. Pero aunque prolifere la manipulación informativa y la propaganda, están peor de lo que ellos piensan y de lo que nos dicen a nosotros, ¿no? Entonces ahora mismo yo creo que a lo mejor pues hace protestas diplomáticas formales en el Consejo de Seguridad, pero no veo que haga ninguna cosa más. China, como tú bien dices, a Rusia también le viene muy bien un poquito esto, porque está subiendo el precio del petróleo y ellos lo pueden exportar con mayor facilidad, aunque tengan dificultad. Y China es justo al revés. Ha perdido ya el petróleo barato venezolano, como pierda el iraní, que también era a precio de saldo, pues este conflicto le está complicando la vida. Entonces China lo que quiere es que esto se termine, pienso yo, que ni tengo familia china, ni me meto en la mente de los chinos, pero yo creo que quiere que esto se termine, que se estabilice, vuelta a la calma, y que quien sea, los iraníes o quien sea, le vuelva a dar petróleo ya no tan barato, pero porque a lo mejor si hay un cambio de régimen ya no se lo dará tan barato, claro, pero que le dé materias primas, porque lo que necesita China son materias primas siempre. Totalmente. Ayer me resulta muy contradictorio cómo está afrontando, siempre lo hace, siempre es contradictorio, Donald Trump, la parte informativa de este conflicto, porque tan pronto dice va a durar 4 semanas más o menos, como te viene a decir que no descarta soldados sobre el terreno. Y eso, cuando están empezando las campañas electorales para las elecciones de mitad de mandato, donde no apunta nada bueno para él, no sé cómo se combina, porque es un avispero si mete soldados sobre el terreno. Bueno, si empezamos con las 4 o 5 semanas, o las 4 semanas que decía él,
Yo también lo oí, ¿no? Entonces, yo creo que a él le suena eso de cuando alguien se lo explicó el plan de campaña, las operaciones, posiblemente viera una transparencia en PowerPoint donde hubiera 4 semanas, las fases estuvieran divididas en 4 semanas. Eso es difícil de responder porque todo veces a lo que nosotros llamamos un ciclo de planeamiento clásico operacional, ¿vale? Que es antes de la conformación del espacio de batalla. Entonces mientras han estado negociando y todos ganando tiempo, se ha hecho inteligencia, se ha hecho guerra electrónica, se ha ido preparando lo que nosotros llamamos la conformación del campo de batalla. Luego se ha iniciado una fase inicial, y en esa fase inicial ha sido esa fase inicial dura, contra el liderazgo, contra las instalaciones, etcétera, en la que estamos ahora, ¿vale? Esa fase puede durar una semana, ¿vale? Las siguientes fases sucesivas de ir ablandando a Irán, etcétera, etcétera, e Irán va a responder, vamos a hacer que sean unas 2 semanas, ¿vale? Y luego lo que nosotros llamamos el end state, o sea, el estado final que nosotros queremos, estado final deseado, que bueno, pues a lo mejor podría ser otras 2, ¿vale? Luego, si has calculado lo más positivo para los Estados Unidos y para los países del Golfo o Israel serían 3 semanas, llegando a 4, ¿vale? Y lo más negativo sería que nos fuéramos hacia 1 mes y medio con la operación. Si nos vamos de eso, ya la cosa va mal y vamos a peor. Y ahí tienes Afganistán, que se han tirado 20 años. Afirmativo. Y si vamos a lo terrestre, yo personalmente opino que no. Yo creo que con una campaña aérea se puede hacer bastante daño, etcétera, etcétera. Se puede llegar al de debilitar mucho el aparato del régimen. Como mucho yo veo que van a seguir con operaciones aéreas, como mucho personal de operaciones especiales para ayudar a la oposición o a determinados grupos. Se habla de los kurdos, se habla de otros grupos y tal, para hacer algo, pero soldados y una campaña terrestre yo no lo veo, y espero que no cometamos errores anteriores como Libia, como Irak, como Afganistán. Es que hay muchos ejemplos muy recientes. Exactamente. Y además eso no fue lo que le prometió Trump al pueblo americano para que le religiera. Claro, es que es llamativo. Y comentaba con una compañera, pero ¿no habrán calculado todo esto los estadounidenses? Digo, si lo han calculado, tienen muy buenos expertos, pero también lo habrían calculado antes de entrar en Afganistán. Se han marchado 20 años después, con muchas bajas, con muchos miles de millones gastados y con los mismos que querían desalojar en el poder. Esto es verdaderamente otro nivel, ¿no? Y de aquí sí que sabes tú mucho de poner soldados sobre el terreno. Efectivamente, así es. Tremendo. Me ha encantado el análisis. Te voy a seguir emplazando porque esto no creo que termine, obviamente, y más haciéndote caso. Así que en unas semanas volvemos a hablar de en qué punto está todo esto. Muchísimas Carlos gracias. De Antonio Alcázar, no, por Dios, gracias a ti. Coronel en la Reserva, analista del Centro para el Bien Común Global de la Universidad Francisco de Vitoria. Un placer como siempre. Un abrazo y hasta la próxima. Un placer, Rafa. Hasta aquí hemos llegado en esta edición de Pulso Geopolítico, donde hemos reflexionado precisamente a cuenta del desencuentro al principio de Estados Unidos con su aliado España por habernos negado a que usen para toda esta operación Morón y Rota. Veremos qué consecuencias trae o no. Les hemos contado toda la actualidad de la información geopolítica y hemos ahondado en profundidad con Carlos en el momento y en la operación de Estados Unidos y de Israel sobre Irán. Sean felices, pasen buena tarde y esto ha sido todo por hoy. Pulso Geopolítico. No falten a su cita con nosotros mañana. Hasta mañana. España va a ser el país más longevo del mundo. La cuestión es cómo vamos a vivir esos años de más. No nos vamos a conformar solo con cumplir años, queremos vivirlos al máximo. Y para eso Asisa presenta Bienvejecer. Cuidarse hoy para vivir mejor mañana. Descúbrelo en bienvejecer.es. Asisa, mejor así. Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti. El dinero no descansa, las divisas tampoco. Mercado de divisas, las claves del mercado financiero más grande del mundo, presentado por Bárbara Hermida, los miércoles a las 10 de la noche en Radio Intereconomía.
Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Porque la información económica solo tiene un camino, el del rigor y la seriedad. Hola, soy Susana Criado y te espero cada día en Radio Intereconomía de 7 a 12 de la mañana en Capital Intereconomía. Los mercados financieros, las bolsas más importantes, información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.